los principios de la teología grecolatina. Primero, descalificar el Antiguo Testamento, como llaman el Tanaj. Desconoció el origen de Yeshua HaMashiach. Para traducir, para trasladarlo al griego, Inos Christos, y separarlo de sus raíces hebreas. Y otro personaje más, conocido como Saúl, también se despojó o se le despojó de sus raíces hebreas para convertirlo en Pablo. Así que estos dos personajes importantes, que son el centro de los libros que ellos llamaron el Nuevo Testamento, hicieron que estos personajes desconocieran pues el Antiguo Testamento, mal llamado. Entonces tenemos nosotros que regresar a nuestras raíces y reivindicar el lugar de las Sagradas Escrituras, el Tanaj, el lugar de los libros de Mateo hasta Revelaciones, como los libros de las buenas nuevas o de las buenas noticias. Retomar la postura de cada uno de los personajes de los Shaliach, cómo interpretaron las Sagradas Escrituras. Ciertamente Rab Shaul ha sido el personaje que ha estado rodeado de controversias. Por una parte, el judaísmo tradicional, que descalifica a este personaje. Por otra parte, el grecolatinismo lo separa de su enseñanza, de su conocimiento ortodoxo, original, para hacerlo a la mentalidad grecolatina. Entonces, en esta hora vamos a conocer de este personaje. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 21. Se refiere el regreso de Rab Shaul de su viaje como enviado. Había él participado en el primer viaje, en el segundo viaje y en el tercer viaje, enseñando y demostrando que Yeshua es HaMashiach. Esta enseñanza la dio a conocer desde Asia Menor hasta las regiones de Grecia. Y cuando él regresa a Jerusalén la tercera vez, el judaísmo tradicional lo arrestó para llevarlo a la muerte, por lo que él estaba enseñando en el mundo, o lo que él había estado sembrando en la mente de muchos judíos en las regiones entre los gentiles. Vamos a iniciar entonces con el versículo 39 del capítulo 21. La carrera de la vida de Saúl. Y cuando llegó la hora de hacer su defensa
ante aquellos que lo habían arrestado, tuvo la oportunidad de expresar y de decir su historia, porque esto es importante. Entonces dice: ciertamente soy hombre judío. Esta expresión tenemos que recordar que en el Tanaj, en el libro de los Reyes, encontramos que hubo 3 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus de los hijos de Israel. El primer rey se llamó Saúl. El segundo rey fue David. Y el tercer rey se llamó Salomón. Antes de morir el rey Salomón, nuestro Abba Kadosh dio un mensaje a través de un profeta para decir que después de Salomón el reino se iba a dividir. Y tal cual pronunció ese profeta, sucedió. El reino se dividió en 2 partes: 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus se le encomendó a Jeroboam a tomar esta nación. Y Roboam, hijo de Salomón, le tocó 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero dado que en el territorio de Judá se encontraba el templo, mejor conocido como Bet Hamikdash, y estaba el templo encargado por los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Leví era una tribu neutro, es decir, no se contaba entre todas las 12 tribus, porque esta tribu pertenecía más al Todopoderoso. Pero como Roboam tenía control del territorio del Bet Hamikdash, entonces ellos quedaron dentro del reino de Judá, que ese es el nombre que recibió tanto Benjamín como Judá, el reino del sur como Judá. Y este es el nombre que hace mención Rab Saúl. Cuando él inicia dice hombre judío, aunque vamos a ver más adelante que él es de la tribu de Benjamín. Pero Benjamín perteneció al territorio de Judá. Muy bien. Dice Tarso de Cilicia. Cilicia se encuentra en Asia Menor y podemos localizar esta ciudad, esta gran ciudad, de esta manera: entre Jerusalén a la isla de Chipre, que se encontraba en el Mediterráneo, es decir, al oeste de Jerusalén. Entonces se forma un pequeño triángulo que podríamos llamar el triángulo escaleno. Es decir, de Jerusalén a Chipre es el lado más largo del triángulo. Lo mismo sucede de Jerusalén hacia Cilicia, Tarso.
Pero tenemos el lado más corto, es de Chipre hacia Tarso de Cilicia. Ahora, hacemos un pequeño comentario. ¿Por qué escaleno? Porque sus ángulos son desiguales. Ese es el término griego, escaleno. Muy bien, entonces encontramos pues que Rab Shaul nació en Tarso, pero él es judío de la tribu de Benjamín. Y recordemos que desde los tiempos de Salomón, desde antes del primer exilio, muchos habían emigrado en diferentes partes del mundo. Y más cuando sucedió el primer exilio hacia Asiria, hacia Babilonia. Entonces muchos judíos, como las 10 tribus, se quedaron en los reinos del norte, noreste, este. Y esto es el comentario entonces que podemos hacer por qué había un judío en Tarso de Cilicia. Muy bien, continuamos ahora con lo que sigue. Versículo 40 dice: cuando se le permitió Pablo, es decir, Rab Shaul, de pie en las gradas hizo una señal con la mano al pueblo. Hecho un gran silencio, se dirigió a ellos en hebreo diciendo. Este es el lenguaje de los maestros. Todo rabino debía de conocer el hebreo. El hebreo es la lengua de la escritura. Los que estudiaban tenían que conocer el hebreo, porque las escrituras estaban en hebreo. Entonces, esto causó admiración con toda la gente. ¿Cómo es que Shaul conocía la lengua hebrea? Y despertaron y pusieron toda la atención para escucharlo. Ahora pues, continuamos con el siguiente versículo. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Oyendo entonces que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dice: yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Detengámonos. Ahora sigue Rab Shaul diciendo que él había sido criado en Jerusalén. Nació en Tarso, pero él fue criado en Jerusalén. Y dice el siguiente: educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir esta frase? Significa que Rab Shaul fue un alumno sobresaliente. Que este personaje aprendió y conoció perfectamente la instrucción, que no dejó fuera nada de la enseñanza de Gamaliel, el maestro, el rabino. Solamente las grandes escuelas rabínicas se encontraban en Jerusalén.
Así que Gamaliel gozaba de una fama enorme en Jerusalén. Por eso hizo mención de él. No había otro personaje más importante como Gamaliel. Así que prestaron atención para escucharlo. Rab Shaul tenía el conocimiento del Tanaj y de las tradiciones bajo este gran maestro. Ahora, tenemos que considerar Gamaliel dentro de la historia bíblica. No quiero comentarles solamente de él en una manera verbal, sino también que nos pongamos a investigar y conozcamos la vida de este personaje. Y para ello entonces les voy a invitar a que busquemos el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 5. Vayamos al capítulo 5, en los versículos 34 hasta el 39. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la Torá. Aquí dice maestro de la ley. Quiere decir maestro de la instrucción, respetado por todo el pueblo, y mandó sacar fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros, ¿qué vais a hacer a estos hombres? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, al cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este plan o esta obra de los hombres es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Los ancianos habían determinado castigar a los apóstoles de Yeshua HaMashiach por un milagro que había sucedido en días anteriores. Es decir, de aquel personaje paralítico que fue sanado por Kefas, y esto trajo como rumor ante los ancianos, ante los gobernantes, y como ellos habían estado en contra de Yeshua HaMashiach, porque dado que en el nombre de Yeshua HaMashiach este hombre había sido declarado sano, entonces ellos se llenaron de celos, de envidia, y no querían más que los discípulos siguieran fomentando el nombre de Yeshua HaMashiach por todo Jerusalén. Habían pues adoptado la idea de cancelar toda esta enseñanza a toda costa. Pero recordemos que los apóstoles declararon firmemente: juzgad si es correcto obedecer a ustedes
antes que a Dios. Y una vez que sacaron a los discípulos afuera, tomaron pues la conferencia para determinar qué hacer con ellos. Así que escucharon a Gamaliel sus sabios consejos, que finalmente adoptaron esta postura de respetar, de considerar lo dicho por Gamaliel. Si es de los hombres, va a desvanecer, pero si es de parte de Elohim, va a permanecer. Así que Gamaliel fue el maestro de Rab Shaul, un personaje que tenía fama en Jerusalén, de que conocía la Torá, pero también conocía las tradiciones. Vamos a seguir nuestra secuencia. Regresamos al capítulo 22. Y bueno, dice la segunda parte del versículo 3. Conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Elohim como todos vosotros lo sois hoy. Observen esto, las palabras que enfatiza, siendo tan celoso de Elohim. Eso demostraba entonces que los judíos, los ancianos, que habían arrestado a Rab Shaul, estaban cuestionándolo con relación a su enseñanza. Entonces él defiende su postura y dice, conforme a la rigidez de la ley ancestral. Él había sido educado, él había sostenido el Tanaj, el conocimiento de la Torá, así como su maestro le había instruido. Entonces Rab Shaul dice, he permanecido. Ahora, no solamente el Tanaj conocía, también conocía las tradiciones. Pero estamos hablando de que Yeshua lo llamó. Entonces tenemos que ver las circunstancias en que se encontraba. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Solamente 2 versículos. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, es decir, a la Torá, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Kehilá, es decir, en greco-latino diría de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Hasta aquí la lectura. Hay más cosas que podemos ver sobre él, pero en este caso no es el momento para analizar los contextos que hay, es decir, los versículos 3 y 4 y los versículos 8 y 9. Habrá momento en el que vamos a tomar el estudio sobre estos versículos. Pero vayamos pues analizando cada uno de los versículos. Circuncidado al 8º día. Esto es una observancia de todo judío. Desde el tiempo de Abraham, cuando aún no existían las 12 tribus, el Eterno hizo pacto con Abraham
Y por lo tanto, entonces, vemos que esta enseñanza siguió cuando llegó la Torá escrita, se siguió la observancia de la circuncisión. Y podemos nosotros entonces entender que dentro del círculo que pertenecía Rab Shaul en los días de Yeshua HaMashiach, él fue circuncidado. Yeshua HaMashiach también fue circuncidado. Como judíos biológicos, estaban pues sujetos a la observancia escrita de la circuncisión. Y esto él aclara diciendo circuncidado al 8º día. Ahora, del linaje de Israel. Bueno, está hablando de las 12 tribus. Porque en realidad todas las tribus pertenecen a Israel. Los judíos pertenecen a Israel. La tribu de Benjamín pertenecen a Israel. ¿Por qué Israel? Porque fue el patriarca, el nieto de Abraham. Recordemos que el Eterno llamó a Abraham. Nació su hijo, Isaac, y de Isaac nacieron 2 hijos. El primero se llamó, ¿cómo? Esaú, y el segundo fue Jacob, o conocido como Jacob, ¿verdad? Pero tenemos que nuestro Abba bendijo a Jacob con el nombre de Israel. Así que Israel tuvo 12 hijos, los que hoy conocemos como las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto es lo que menciona entonces Shaul en este versículo. Ahora, hace un momento les decía de la tribu de Benjamín. Les compartí eso diciendo que él es de la tribu de Benjamín, pero incluido en la tribu de Judá cuando se dividieron las tribus. Muy bien. Hebreo de hebreos, es decir, un personaje que no viene de otras naciones, que haya abrazado el judaísmo, por decirlo. Él es un auténtico judío. Por eso dice hebreos de hebreos. Ahora seguimos el versículo. En cuanto a la ley, dice, es decir, a la Torá, a la instrucción, ¿qué dice? Fariseo. En los días de Yeshua HaMashiach había aproximadamente 3 partidos. Uno de ellos llamado los fariseos, otro es los saduceos y los esenios. Vamos a analizar un poquito de los esenios. En el tiempo de Yeshua HaMashiach, este grupo ya vivía en el desierto. Su vida más se desarrollaba en los desiertos. Tomaron esta decisión por la sencilla razón que veían como el templo, como el Bet Hamikdash, y como su gente y como sus líderes, tanto fariseos y saduceos, estaban llevando una vida degradante delante de nuestro Abba celestial.
La prueba está de que en la Besorá de Yohanan nos presenta que cuando Yeshua llegó en los atrios del Bet Hamikdash, había personas que eran cambistas, había personas que vendían los animales para los sacrificios. En otras palabras, se había convertido en los atrios del Bet Hamikdash, en los días de Yeshua HaMashiach, como un lugar de negocios. Y esto le molestó tanto a Yeshua. Lo que hizo es esparcir a todos los que habían hecho ese lugar como un patio de comercio. Y esto es entonces lo que podemos ver, la corrupción que existía, en lo que entonces los esenios se cree que tomaron estas medidas por todo lo que estaban viendo, la manera como se desarrollaba la vida de los sacerdotes, de los rabinos, contra lo que enseña el Tanaj. Y optaron pues por vivir en los desiertos para seguir la enseñanza, la instrucción de nuestro Abba Kadosh. Ahora, vamos a ver un poco de los fariseos y los saduceos. No quiero yo compartirles en grandes rasgos el origen de ellos, sino la postura que tenían con respecto a las Sagradas Escrituras. Y para eso entonces quiero que regresemos al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6. Empezamos. Entonces Pablo, es decir, Shaul, percibiendo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dijo a gran voz en el Sanedrín: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y al decir él esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos admiten todo esto. Esa es la diferencia que había entre estos partidos. En realidad, solamente era la enseñanza. Los dos grupos siempre pensaron que había un solo lugar para adorar a nuestro Abba Kadosh. La filosofía no les permitió decir, bueno, como estamos en contra de la filosofía de los fariseos, o los fariseos de los saduceos, tenemos que hacer nuestro propio Bet Hamikdash. Nunca hubo ese pensamiento. El mismo Bet Hamikdash donde acudían los fariseos, acudían también los saduceos. Esto es entonces lo que Rab Shaul comparte. Soy fariseo. ¿Qué creían los fariseos? Que había resurrección, que había ángeles, que había espíritus.
Bueno, entonces podemos decir, eso está en la Escritura. El pensamiento de los saduceos no estaba en la Escritura. Ahora, si nosotros miramos lo que pasó después del concilio de Nicea, se construyeron grandes catedrales en diferentes lugares donde estaba el imperio romano de aquel entonces. Y esto a su vez creó caos, divisiones entre los pensamientos. Y eso fue creándose al paso de los años. Cuando llegó la Reforma, siguió de la misma manera hasta hoy en día. Cada grupo defiende su postura y cada grupo dice, este es el templo de tal grupo y este es el templo de este grupo. Así que de esta manera entonces podemos ver cómo la teología greco-romana corrompió las mentalidades. Ahora, regresando a la postura de Saúl, vamos a ver una vez más Filipenses porque aún no hemos terminado. Dice versículo 6, 3, 6, en cuanto al celo, perseguidor de la Quejilá, en cuanto a la justicia que hay en la Torá, irreprensible. Quiero que vayamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 9. Este pasaje largo nos va a ilustrar lo que fue la vida de Saúl como fariseo, como un opositor a las enseñanzas de los apóstoles, de los Shaliach de Yeshua HaMashiach. No conocemos las razones por qué Rab Saúl no conoció la historia, la vida de Yeshua HaMashiach. Aun cuando Yeshua HaMashiach duró 3 años aproximadamente ministrando. Posiblemente más años, pero a lo que queremos llegar es este personaje. ¿Por qué Saúl no conocía a Yeshua? No lo sabemos. Hay comentarios de tradiciones fuera de la Escritura que hablan de él, donde pudo haber estado en ese momento. Pero en realidad nos interesa en este momento que este personaje se encontraba en Jerusalén. Después de haber participado, ser testigo presencial de la muerte de Esteban, ahora se pronuncia él mismo atacar a esta corriente, destruir este pensamiento, no permitir que Jerusalén, Judea y todo el territorio de Israel expanda el conocimiento, la enseñanza de que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Entonces encontramos en el capítulo 9, versículo 1, dice: en ese tiempo Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote.
Vamos a detenernos. Observen esto. El versículo pronuncia la palabra respirando. Quiere decir que todo el deseo, toda la furia, como si fuera el oxígeno que llegaba hasta sus pulmones y que sin ese oxígeno no podía vivir. Tal es la amenaza que sintió contra los seguidores de Yeshua HaMashiach. Como si fuera su propia respiración. Anhelaba profundamente aniquilar esta enseñanza. Y lo que vemos, dice, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, es decir, al norte de la tierra de Israel. Damasco pertenece a la región extranjera. Damasco es una ciudad principal de Siria. Y había judíos también. Muchos judíos radicaban en esas regiones. Y por lo tanto, la enseñanza de Yeshua HaMashiach había trascendido a todas las fronteras de la tierra de Israel. Y aún hasta ahí quería llegar Rab Shaul. Por eso entonces tomó la determinación de solicitar cartas para las sinagogas de Damasco. En todos los lugares donde había judíos en las tierras extrañas, había sinagogas. No solamente es en Siria, sino todo lo que es la región de Asia Menor. Había sinagogas. Todo cuanto llegaron los judíos a crecer, a multiplicarse, a trascender. Muchos judíos habían llegado hasta Grecia, emigraron más allá de Grecia, al norte, en Europa, que hoy se conoce con ese nombre. Sinagogas por doquier. Pero en este momento él estaba dando principio para aniquilar, para destruir. Era un hombre sumamente celoso por las tradiciones y no permitía pues que una enseñanza como de Yeshua HaMashiach llegara a todos los judíos en todos los rincones de la tierra de aquel tiempo. Encontramos pues que sigue diciendo, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén, arrestarlos. No solamente hombres, sino también mujeres, todas aquellas personas que habían recibido la enseñanza y habían reconocido que Yeshua es el HaMashiach. Él estaba preparado, dispuesto a sofocar toda esta enseñanza, trayendo todos, arrestando a todos, traer los prisioneros hasta Jerusalén para ser juzgados. Él había rebasado su pensamiento al maestro Gamaliel. Gamaliel fue tolerante, aplicó una enseñanza de tolerancia al Sanedrín que estaba juzgando a los apóstoles de aquel tiempo. Pero ahora este personaje, su mente estaba lleno de odio, un celo, dice él. Él pensaba que estaba favoreciendo el Tanaj y más que estaba agradando al Todopoderoso.